A veces, las mejores ideas de inversión no están en Wall Street. Están en el supermercado, en la calle, en tu día a día. Peter Lynch no buscaba complicaciones. Buscaba sentido común. Y con esa filosofía, transformó miles de pequeñas decisiones en una fortuna colosal. Imagina que vas al supermercado. Ves una marca nueva de cereales que está arrasando. La pruebas, te encanta. Y piensas, ¿y si invierto en esta empresa? Eso es exactamente lo que hacía Peter Lynch. Y así logró multiplicar su fondo más de 28 veces en 13 años. Peter Lynch nació en 1944. Perdió a su padre cuando era niño y desde joven tuvo que trabajar para ayudar en casa. Empezó como caddy en un campo de golf, llevando los palos de jugadores adinerados. Fue allí donde escuchó, por primera vez, hablar del mercado de valores. Estudió en Boston College y luego en la Universidad de Wharton. En 1969, entró a trabajar en Fidelity Investments. 10 años más tarde, se convirtió en el gestor del Fondo Magellan. Lo que hizo a partir de entonces cambió la historia de la inversión. Cuando Lynch tomó el control, el fondo tenía $18 millones. Cuando se retiró, en 1990, ya manejaba más de 14.000 millones. Y durante ese tiempo logró una rentabilidad media anual del 29%. Un resultado extraordinario. Pero lo más curioso era cómo invertía. Lynch no se encerraba en un despacho mirando gráficos. Salía a la calle. Observaba. Preguntaba. Escuchaba a los consumidores. Visitaba tiendas. Hablaba con empleados. Y sobre todo, invertía en lo que entendía. Empresas cuyos productos conocía, usaba o veía triunfar en el día a día. Lo llamaba invertir con sentido común. Si una empresa funcionaba bien, tenía buenos fundamentos y un modelo de negocio sólido, no hacía falta complicarse. Su estilo se basaba en encontrar buenas compañías a precios razonables. Especialmente las que no estaban de moda. Evitaba seguir las tendencias. Prefería descubrir oportunidades ocultas. Empresas pequeñas, a veces aburridas, pero con potencial de crecimiento. Y sobre todo, tenía una filosofía muy clara. Decía que el mayor error de los inversores era vender por miedo. Porque el mercado sube y baja, pero si mantienes la calma y eliges bien, los beneficios llegan. Para Lynch, invertir era como pescar. No se trataba de correr, sino de lanzar la caña en el lugar correcto, y esperar con paciencia. Después de retirarse, se dedicó a escribir y enseñar. Su libro más conocido, One Up on Wall Street, es todavía hoy una referencia para millones de inversores. Peter Lynch demostró que no hace falta ser un genio para invertir. Solo hace falta observar el mundo, pensar con lógica y no dejarse llevar por el ruido. Su legado sigue vivo. Porque mientras muchos buscan fórmulas mágicas, Lynch nos recordó que las mejores oportunidades a veces están justo frente a nuestros ojos.